Hola, buenas tardes. Me presento, soy la doctora Edurne Urarti Zeta y junto con la doctora Marisol de Negri Cartes hemos preparado esta presentación para el segundo Congreso de Parasitología en Chile. Nos parece increíble en realidad, con la historia que ha tenido este tema, estar presentando en este Congreso esto, ya que detrás de este logro enorme que se ha logrado a nivel país, hay muchas personas y profesionales de la salud que han trabajado durante muchos años para poder finalmente llegar a este estado de importancia de la enfermedad de Chagas a nivel americano y a nivel de Chile en particular. El impacto de la enfermedad de Chagas a nivel nacional eh, se estima que en Chile tenemos unos 120.000 casos de enfermos de Chagas, la mayoría de ellos cursan enfermedad crónica indeterminada asintomática y la mayoría no conocen su condición. De estos, unas 12.000 personas serían mujeres en edad fértil que podrían eventualmente transmitir a su feto inútero la infección en forma vertical o transplacentaria y de esa manera perpetuar la infección en la población. La transmisión vertical en Chile es la principal vía de generación de nuevos casos y acá a la izquierda les muestro el impacto del diagnóstico por búsqueda activa en distintas poblaciones y distintos grupos o nichos, como son los donantes de sangre, por ejemplo, y actualmente las gestantes que se están tamizando para enfermedad de Chagas. Vemos que en el transcurso de los años, desde el 2014 al 2017, si bien es cierto, los primeros años en que ya se hacía la notificación obligatoria en forma más sistemática y hay mejores notificaciones y conteos de los pacientes infectados, se ve que la zona endémica vectorial tradicional ocupaba la mayor frecuencia de los casos, la mayor prevalencia, y se ve que se ha ido aumentando la capacidad de testeo y vemos cómo hasta el 2017 ya se cubre prácticamente toda la zona sur de nuestro país, en donde se detectan casos en todo el territorio nacional. Debo mencionarles que para la OPS y OMS, Chile actualmente está declarado como zona endémica de enfermedad de Chagas todo el territorio nacional, ya no solo el área endémica vectorial, sino que todo el territorio nacional, dado la migración interprovincia y interregiones que existe en nuestro país. Existen personas portadoras de enfermedad de Chagas en todo nuestro territorio. El diagnóstico serológico de casos confirmados y que están notificados en formulario GENO con el código Z22.8, que es el código que notifica los enfermos asintomáticos portadores de enfermedad de Chagas. Vemos cómo ha ido aumentando desde el año 2016, en que se notificaban 1.151 casos anuales de enfermedad de Chagas. El 2017 sube un poquito a 1.285. El 2018 ya aumentamos a 1.569. No tenemos las cifras actuales, pero se ve claramente una tendencia en el aumento y esto es gracias a la estrategia de tamizaje en las gestantes, como vamos a revisar enseguida. Revisando un poco los mecanismos de transmisión y el control que tenemos en Chile respecto a ellos para la enfermedad de Chagas, vemos que la transmisión vectorial está controlada en nuestro país desde 1999. Chile está declarado por la OPS libre de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas y recertificado hace pocos años nuevamente como libre de este mecanismo de transmisión. El mecanismo transfusional en Chile es obligatorio el tamizaje de todos los donantes de sangre en todos los centros de sangre desde 1996 en el área endémica vectorial tradicional, es decir, de la región de Arica y Parinacota hasta la región de O'Higgins. Y desde el año 2008 este tamizaje a los donantes de sangre es obligatorio en todos los centros de sangre y bancos de sangre de todo el territorio nacional. Así que mecanismo de transmisión controlado. Los accidentes de laboratorio son irrelevantes. El mecanismo de transmisión por trasplante de órganos es un mecanismo controlado también en nuestro país. Es obligatorio el diagnóstico serológico en el binomio donante-receptor para evitar
así la transmisión de la infección, y en caso de que el donante sea positivo y el receptor negativo, se realizan todas las medidas profilácticas, terapéuticas para evitar entonces la infección aguda por Trypanosoma cruzi, o eventualmente también una reactivación en un receptor sometido a inmunodepresión severa. Mecanismo de transmisión controlado. El mecanismo alimentario en Chile no está notificado en ningún caso y es irrelevante en nuestra realidad por ahora. Y lo que nos queda pendiente como mecanismo o método de control de la transmisión de la enfermedad de Chagas es el mecanismo de transmisión por vía transplacentaria o vertical. Esa es la pieza del rompecabezas que nos queda en nuestro país para poder controlar la enfermedad de Chagas y soñar con un país libre de Chagas. En esta imagen vemos que como estrategia de vigilancia integrada que se ha propuesto el Ministerio de Salud, hay una serie de acciones que se hacen y se promueven para el control de la enfermedad de Chagas, y uno de ellos es el control de Chagas congénito. Solo para recordar el Chagas y embarazo, esta relación, el riesgo de transmisión del Trypanosoma cruzi a través de la placenta es en cualquier etapa de la infección materna, preferentemente a partir de la formación de la placenta en el segundo y el tercer trimestre. Puede existir transmisión en embarazos sucesivos y gemelares, y está descrita la transmisión vertical en segunda y tercera generación. El Chagas puede producir abortos a repetición. Revisando algunos datos a nivel nacional, vemos que 2 millones de mujeres en edad fértil están infectadas en Latinoamérica. 15.000 casos de infección congénita al año están descritos en Latinoamérica. En Chile, 12.000 mujeres en edad fértil están infectadas, y se sabe que el 5% de las gestantes transmitirían la enfermedad al hijo o hija. Por lo tanto, en Chile nacerían aproximadamente 600 recién nacidos infectados al año. Se han hecho estudios de costo-efectividad del tamizaje en zonas endémicas de Chile y es costo efectivo. La transmisión vertical en países no endémicos, debido a los flujos migratorios de población infectada, es creciente, y el tratamiento antes del primer año de vida en estos niños y niñas, hijos de madre portadora y infectados in útero, es 100% efectivo si este es oportuno. Un gran avance para el manejo y control y acompañamiento de los pacientes con enfermedad de Chagas en nuestro país fue la aprobación de la norma general técnica sobre el control y prevención nacional de la enfermedad de Chagas, que se obtuvo el 3 de marzo del 2014. A partir de esta fecha se han logrado un sinnúmero de hitos para el control y prevención de la enfermedad de Chagas en nuestro país. Y es así como en junio del 2016 se da inicio en los establecimientos del Programa de Control y Prevención de la Enfermedad de Chagas de este programa, y además, aquí veo poco, pero el mayo del 2019 se comienza el tamizaje para la enfermedad de Chagas en todas las gestantes a nivel nacional. Por lo tanto, se instruye a todos los servicios de todo nuestro territorio a implementar el tamizaje obligatorio en las gestantes, y esto ha ido sumando cada vez más servicios, aumentando la cobertura, y esperamos en un tiempo mediano poder lograr un 100% de cobertura a nivel nacional. Como ustedes aprecian acá, entonces ya ha implementado el tamizaje a nivel nacional y sumándose distintos servicios de salud y regiones, vemos cómo en el gráfico inferior el porcentaje de cobertura de tamizaje en gestantes durante el control prenatal promedio país desde el año 2015 al 2018 ha ido aumentando paulatinamente en su cobertura. Partimos en el 2015 con una cobertura del 23% de las gestantes tamizadas, y el 2018 ya vamos en el 50% de gestantes tamizadas. El 2019 esta cifra aumentó al 60% a nivel nacional. Y ustedes ven cómo se han ido detectando paulatinamente más mujeres gestantes positivas confirmadas para enfermedad de Chagas. El año 2015
se encontraron 130 gestantes positivas para enfermedad de Chagas y el año 2018 ya tenemos 385 gestantes. Esto esperamos que vaya al aumento a medida que la cobertura del Plan Nacional de Tamizaje vaya aumentando. Y ustedes aquí en esta tabla ven el caso total de gestantes con infección por Trypanosoma cruzi pesquisada en control prenatal por servicio de salud desde el año 2015 al 2017 y se ve como paulatinamente han ido aumentando en todos los servicios de salud la detección de estas mujeres gestantes positivas para enfermedades Chagas. Y ustedes ven acá que el total de casos por año en evaluación, partimos en 2015 con 130, como les mostré en el gráfico, y el 2017 ya teníamos 293, aquí desglosado por servicio. En el servicio que nos corresponde a nosotros, el tamizaje comenzó en octubre del 2016, por lo tanto el 2016 no se notificaron casos, estos fueron notificados el 2017 y teníamos 12 gestantes positivas confirmadas que han ido en aumento, como les voy a mostrar enseguida. Entonces, siguiendo la normativa del Ministerio de Salud que rige desde el 2014, el objetivo del tamizaje obligatorio en las gestantes es detener la transmisión del Trypanosoma cruzi por mecanismo vertical o transplacentario para controlar este mecanismo de transmisión y soñar, como les dije al principio, con un Chile libre de enfermedades Chagas para las futuras generaciones. ¿Cómo se realiza el tamizaje de Chagas en gestantes? Lo primero es la toma de muestra a toda gestante en cualquier momento de su embarazo o se acude por aborto a la maternidad o una urgencia ginecológica. En cualquier etapa del embarazo es así porque no todas las embarazadas tienen un control regular de su embarazo, muchas de ellas llegan a control en el último trimestre e incluso llegan en el momento del parto y es la primera aproximación a los servicios de atención de salud que tienen en nuestro país. Por lo tanto, en cualquiera de estos momentos se le toma la muestra para el tamizaje. Las técnicas de tamizaje serológico habitualmente se hacen por quimioluminiscencia u otras técnicas con alta sensibilidad, pero que adolecen de una menor especificidad. Las muestras reactivas a estas técnicas son enviadas a laboratorios de confirmación. Uno de ellos es el ISP, es decir, el Instituto de Salud Pública de Chile, pero también existe una red de laboratorios que son autorizados por el ISP para realizar técnicas confirmatorias. Las muestras son sometidas a técnicas de confirmación y se hace más de una técnica por muestra. Y para estos exámenes se utilizan las técnicas de ELISA, la reacción de inmunofluorescencia indirecta y el Western blot. Las gestantes confirmadas Chagas positivo, ya sea en el ISP Chile o en laboratorios autorizados por el ISP, son notificadas de su condición. Estas pacientes son citadas a polis de alto riesgo obstétrico y polis de Chagas o infectología, según corresponda al hospital o al centro de salud que esté atendiendo a estas pacientes. Y se hace seguimiento según protocolo norma MinSal a la madre, al recién nacido y a los lactantes cuando avanza el tiempo en el protocolo de estudio y a sus contactos. A todos los recién nacidos de madres Chagas positivos confirmados se les toma examen directo en la maternidad, si está disponible este examen en ese centro de salud específico, y PCR para ser enviado al Instituto de Salud Pública. Se realiza en el sector público este tamizaje, aumentando los servicios en que se está implementando, considerando todo Chile como endémico para enfermedades Chagas. También se está motivando progresivamente al sector privado para su realización. Como les mencioné, aparte del Instituto de Salud Pública de Chile, existe una red de laboratorios reconocidos por este en que se realizan técnicas de confirmación. Y el año 2016-2017 estaban todos estos hospitales, esto va variando con el tiempo, ya que se agregan centros que son autorizados por el ISP y otros salen de esta red por no cumplir con los estándares y porque requieren mejorar la técnica, pero esto es dinámico, pero existen otros centros de confirmación aparte del Instituto de Salud Pública. Tal de Antofagasta. Dado el diagnóstico de gestantes Chagas positivas confirmadas
secundario a este tamizaje obligatorio que se ha ido implementando, han ido aumentando también, por ende, las muestras para estudios de recién nacidos mediante reacción de cadena a la polimerasa en el Instituto de Salud Pública y en otros laboratorios autorizados. En Chile, desde el 2011 al 2019, vemos que ha ido aumentando paulatinamente entonces las muestras que llegan al Instituto de Salud Pública para estudio por examen de PCR de muestras tomadas a recién nacidos hijos de estas madres confirmadas. Y como ustedes pueden apreciar, producto de lo mismo, y estamos muy contentos por eso, hemos podido diagnosticar Chagas vertical a nivel nacional en forma ascendente a través de los años y como ustedes ven, en el 2011 se detectaron solamente 2 casos de infección vertical y así sucesivamente hasta el 2016, que es donde se implementan las técnicas de tamizaje en un mayor número de servicios de salud y vemos que en el 2016 diagnosticamos a 14 hijos de madres positivas, el 2017 a 18, el 2018 a 18 también son recién nacidos que aparentemente eran sanos y de no haberse hecho este tamizaje a la mujer embarazada, no se habría hecho este estudio a estos recién nacidos y no se habría diagnosticado sus Chagas vertical. El 2019 hubo un problema de notificaciones, por eso la cifra es más baja, pero hay que esperar entonces el transcurso de los siguientes años para ver cómo esta curva sigue ascendiendo, que es lo que esperamos. Ya hablamos del seguimiento de la gestante y cuál es el protocolo. Solo quiero destacar que durante el seguimiento de los recién nacidos lactantes también hacemos el estudio de contacto de estas gestantes y le ofrecemos tratamiento a esta mujer una vez que termine la lactancia de este hijo o hija. En cuanto al hijo o hija, eh, en la maternidad se le realiza, si es posible y si está implementada la técnica, examen directo para buscar el tripanosoma en muestras de sangre del recién nacido. Si este examen directo da positivo, el diagnóstico está hecho y el niño debe ser sometido a tratamiento a la brevedad. Ahora, en la maternidad se le toma una primera PCR para T-Cruzi que es enviada al Instituto de Salud Pública. Si esta PCR para T-Cruzi es detectable, puede ser ADN parasitario materno y no hace el diagnóstico de Chagas vertical. Se le repite una segunda PCR a los 2 meses de vida. Si esta nuevamente es detectable, con 2 PCR detectables se hace diagnóstico de Chagas vertical o transplacentario. Si esta segunda PCR es no detectable, se le repite la PCR a los 9 meses de vida, que es la tercera PCR. Si esta segunda PCR es detectable, se repite la PCR, pero se adelanta este lapso de tiempo y se le puede tomar a los 15 días o al mes posterior a esta segunda PCR una tercera PCR para hacer diagnóstico en caso de que sea un Chagas vertical. Si la tercera PCR a los 9 meses es no detectable junto con las anteriores no detectables, entonces se le realiza serología al año de vida, se repite nuevamente un mes después y con 2 serologías negativas en mayores de un año, el paciente está de alta y se descarta la infección vertical. Todo niño que se realiza PCR en el Instituto de Salud Pública se le hace inmunofluorescencia indirecta titulada. Por lo tanto, también tenemos como elemento diagnóstico los niveles de anticuerpo IgG en estos recién nacidos lactantes, que si están en ascenso nos hace sospechar de un Chagas vertical y si lo comparamos, ojalá, con una serología materna titulada, podemos también usarlo como un método diagnóstico para hacer diagnóstico de enfermedad de Chagas vertical o transplacentaria. Luego hablar entonces de la importancia del Chagas a nivel nacional y de las estrategias de control y del tamizaje y seguimiento de los recién nacidos. Vamos a contar nuestra experiencia en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Nuestro servicio consta de 3 provincias, Santiago, Talagante y Melipilla, 15 comunas, corresponde al 21% de la población de la región metropolitana. Tenemos usuarios inscritos al 2018, una cantidad de 1.050.135 personas. Contamos con 2 hospitales tipo A con alta complejidad, como el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Félix Bulnes Cerda, que tienen maternidad, y 3 hospitales de menor complejidad, que es el Hospital de Talagante, Hospital de Curacaví y Hospital de Melipilla, que también cuentan con maternidades.
Nuestros resultados son los siguientes. Fueron tamizadas 53.602 gestantes. De este total, 262 dieron reactivas a quimioluminiscencia, nuestra técnica de tamizaje. Estas muestras fueron enviadas al ISP Chile para confirmación y de ellas fueron confirmadas en el ISP el 55% de las gestantes y un 45% fueron descartadas como portadoras de enfermedades Chagas. Vemos que la quimioluminiscencia es una estupenda técnica de tamizaje, pero adolece de especificidad. Por lo tanto, prácticamente la mitad de las muestras que fueron informadas como reactivas fueron descartados su diagnóstico en el ISP. Ahora, del total de tamizadas, el 99,73% fueron descartadas como portadoras de Chagas con las técnicas de tamizaje y 143 pacientes fueron confirmadas en el ISP. Por lo tanto, nos da una prevalencia de 0,26%. Ahora, respecto a la condición actual en el seguimiento de estas 143 gestantes detectadas con Chagas positivo confirmadas en los policlínicos de Chagas del Hospital Félix Bulnes y San Juan de Dios en el periodo respectivo, el 5% de estas gestantes correspondió a abortos. En 112 se logró el seguimiento de sus recién nacidos y lactantes, que corresponde al 78%. El 10% se pierden del control por distintas razones. Puede ser que vuelvan a su país de origen, cambien de teléfono, sean inubicables o simplemente exista duplicidad de muestras. Por lo tanto, estas pacientes están doblemente diagnosticadas y no llegan a seguimiento porque al principio, sobre todo del tamizaje, existía un problema de registro y se tamizaba más de una vez. Un lactante fue confirmado con 2 PCRs detectables, fue sometido a tratamiento y con cura parasitológica con controles posteriores, y en 28 lactantes se descartó la infección vertical. 4 mujeres volvieron a su país de origen, Bolivia, y en 79 recién nacidos y lactantes está pendiente su seguimiento, su alta, y aún continúan en seguimiento. Esto probablemente en algunos se alargó más de un año debido a distintas razones, como el estallido social del 2019, en que se alteró la atención en los policlínicos, y la pandemia, en donde se suspendió simplemente por meses la atención en ambos policlínicos de atención ambulatoria. En cuanto a la caracterización de estas gestantes Chagas confirmadas, el 73,6% de ellas proceden de una procedencia rural, 95 mujeres, y el 26,4% tienen una procedencia urbana, que corresponde a 34 mujeres. Ahora, dentro de la procedencia rural, la mayoría, el 68%, proceden de Melipilla, el 13% de Alhué, y el resto se distribuye en forma pareja en porcentajes pequeños entre Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, Curacaví, María Pinto y El Monte. Ahora, en cuanto a la proporción que es atendida en los distintos policlínicos, el 81% de estas mujeres son atendidas en el Poli Chagas del Hospital San Juan de Dios y el 19% en el Poli Chagas del Hospital Félix Bulnes Cerda. ¿Cuál es la nacionalidad de estas pacientes? Aquí vemos que de las 112 gestantes Chagas positivas confirmadas en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, entre enero del 2017 a septiembre del 2020, el 63% de estas personas son de nacionalidad boliviana. El 35% corresponden a connacionales chilenas y el 1% peruanas y el 1% argentinas. Esto es muy llamativo, puesto que el porcentaje de mujeres Chagas positivas confirmadas, la mayoría son bolivianas en nuestro servicio. Y llama la atención en este otro gráfico cómo ha ido aumentando la proporción de pacientes bolivianas en el total de pacientes detectadas Chagas positivas confirmadas. Ustedes ven acá que las gestantes Chagas positivas de nacionalidad boliviana han ido progresivamente en aumento en los últimos años,
desde el 2017 que instauramos la técnica de tamizaje, alcanzando el 2020 el 80% de las pacientes detectadas. En cuanto a el estudio de contacto de estas personas, logramos estudiar, no puedo poner el puntero, bueno, logramos estudiar 201 contactos familiares de estas mujeres positivas para Chagas en este periodo en nuestro servicio, y en 90 personas estudiadas se detectó el Chagas y fue confirmado, es decir, el 45% de los 201 contactos estudiados resultó ser positivo para enfermedad de Chagas. ¿Qué tipo de relación familiar tenían estos 201 contactos estudiados de estas gestantes en el periodo descrito? La mayoría, el 31%, fueron hermanos y hermanas de las gestantes. El 29% fueron otros hijos de las gestantes y el 19% fueron madres de las gestantes. 16 padres fueron estudiados, el 8%, y abuelos y tíos y otros tíos, otros como abuelos y tíos, fueron estudiados correspondían al 13% de los contactos estudiados. Ahora, ¿cuál es la distribución de estos 90 casos confirmados, Chagas positivo, en el estudio de contacto de estas gestantes diagnosticadas y controladas en nuestro servicio en el periodo dado? El 7% de las muestras correspondió a hijos anteriores a este embarazo, el 33% corresponde a las madres de las gestantes, el 32% a hermanos y hermanas de las gestantes y el 28% restante corresponde a otros abuelos y tíos y a los padres y a otros familiares. Los casos positivos están citados al policlínico de la especialidad para ser controlados en el policlínico, etapificados su enfermedad de Chagas y para realizar tratamiento si está indicado y estudio de las complicaciones y derivaciones correspondientes. En cuanto al porcentaje de tamizados de los otros hijos de las gestantes Chagas positivas confirmadas en nuestro tamizaje en el periodo dado de nuestro servicio, vemos que el 70% de los otros hijos pudieron ser tamizados y el 30% no pudieron ser tamizados. Se obtuvo el resultado del 70% de estos exámenes solicitados a los hijos con una positividad, como lo explicamos en la imagen anterior, de un 10% del total. De los no tamizados, un grupo vive fuera de Chile y otros están con estudio pendiente. En cuanto a la positividad obtenida en los distintos grupos de familiares de estas gestantes, aquí vemos varios gráficos que explican lo siguiente. Aquí está la confirmación del estudio de enfermedad de Chagas en el estudio serológico de 62 hermanos y hermanas de las gestantes Chagas positivas de nuestro servicio en el periodo estudiado, y vemos que de las hermanas y hermanos pudimos confirmar el Chagas en el 47% de los casos. En cuanto a la confirmación de enfermedad de Chagas en el estudio serológico de las madres, ahora pudimos obtener un resultado positivo para Chagas en el 77% de las madres de las gestantes. Si nos vamos al grupo de padres, de 16 padres estudiados de las gestantes, vemos que detectamos a 9 padres Chagas positivos confirmados, que corresponde al 56% de las muestras estudiadas de los padres. Y en cuanto a el estudio serológico de otros parientes familiares, tíos y abuelos y abuelas de estas gestantes, vemos que obtenemos una positividad de un 62%. Por lo tanto, los contactos familiares estudiados presentan una alta prevalencia de enfermedad de Chagas en todos los grupos, especialmente en las madres, que resultaron ser el 77% positivas para enfermedad de Chagas. ¿Qué logramos entonces con este tamizaje para enfermedad de Chagas en las embarazadas en nuestro servicio en estos años? Logramos el control serológico para enfermedad de Chagas a todas las gestantes controladas en los centros de atención de salud del Servicio de Salud Metropolitano Occidente Santiago para pesquisar madres positivas infectadas con T-crucis.
Hemos logrado estudiar a recién nacidos de madres portadoras de manera de confirmar o descartar su infección. Hemos logrado entregar tratamiento anti-T-cruzi precoz y oportuno para así lograr cura parasitológica. Hemos logrado entregar tratamiento anti-T-cruzi a las mujeres portadoras. Hemos logrado realizar estudios serológicos familiar y tratamiento a los portadores detectados. Hemos logrado conocer la real prevalencia de esta infección en nuestras gestantes del área occidente de Santiago. También hemos logrado conocer la transmisibilidad de la infección vertical en nuestra población y aportar en detener la transmisión vertical de Trypanosoma cruzi en futuras generaciones de nuestro país. ¿Cuáles son las conclusiones que hemos llegado a nuestra experiencia en el seguimiento de estas personas? Es que la implementación del tamizaje obligatoria en todas las gestantes permite el diagnóstico de enfermedad de Chagas en personas asintomáticas, la mayoría de ellas, pudiendo de esta manera prevenir las complicaciones a largo plazo e interrumpir la transmisión intergeneracional. El diagnóstico de las gestantes permite realizar seguimiento, detección precoz del recién nacido y lactante Chagas positivo y tratamiento oportuno con cura parasitológica en un alto porcentaje. La técnica de quimioluminiscencia es sensible como un buen método de tamizaje, pero con baja especificidad. Es fundamental solicitar el estudio familiar serológico por la alta prevalencia de enfermedad de Chagas en este grupo de personas. Las niñas constituyen un grupo prioritario de estudio y seguimiento. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Es fundamental aumentar la coordinación entre los equipos de salud de manera de facilitar el seguimiento de estas pacientes y sus hijos, mejorar los registros y desarrollar quizás sistemas en línea a nivel nacional para no repetir tamizajes y tener un registro, no repetir exámenes y tener clara la situación de cada persona respecto a la enfermedad de Chagas y de su grupo familiar. Implementar reacción de inmunofluorescencia titulada en las gestantes Chagas positivas confirmadas para hacer en algunos casos diagnóstico de Chagas vertical en menor tiempo. Se les hace solamente una técnica confirmatoria no titulada, lo que no nos permite comparar, por ejemplo, los títulos de anticuerpos de un recién nacido con los de la madre porque no tenemos este dato. También debemos mejorar la difusión y tamizaje en los servicios de salud privados, aumentar la cobertura y mejorar el estudio de los contactos, principalmente de otros hijos, si es posible. El mensaje es que el Chagas se puede curar y mientras más precoz el tratamiento, mayor éxito terapéutico. Si logramos tratar a estas niñas antes del primer año de vida, el éxito del tratamiento tripanocida es cercano al 100%. Ningún bebé con Chagas. Ese es nuestro propósito. Hace ya mucho tiempo existe el Día Internacional de las Personas Afectadas por la enfermedad de Chagas. Es el 14 de abril, fecha que se conmemora el hallazgo del Trypanosoma cruzi en la sangre de Berenice por el doctor Carlos Chagas. Desde el año pasado logramos que el 14 de abril sea el Día Nacional de las Personas Afectadas por el Chagas en Chile. Este es nuestro logo de todas las personas que trabajamos para estos pacientes y de todas las personas que trabajamos también en el ministerio, en organizaciones comunitarias, en educación sanitaria. Es que no queremos personas con enfermedades Chagas en nuestro Chile del futuro, de nuestro futuro próximo. Podemos lograrlo si logramos detener entonces la transmisión vertical. Por lo tanto, chao Chagas Chile. Con esto nos despedimos, Marisol y yo. Gracias por invitarnos a este congreso para poder compartir nuestra experiencia. Ahí están nuestros correos electrónicos y si podemos servir de ayuda para cualquier situación respecto a esta enfermedad, estamos disponibles para cualquier consulta y brindar nuestro apoyo. Muchas gracias.